Amigos, desde hace meses que me están pidiendo este video, así que decidí hacerles caso, especialmente porque me lo pidieron mis mecenas en patreon.com/Nicolás Moraz, donde entre otras opciones puedes elegir temas de investigaciones. Y se trata de la tormenta política que sacude Rumania y que ha encendido las alarmas en el resto de Europa. El pasado 24 de noviembre, Calin Georgescu, un candidato nacionalista prorruso, sorprendió al liderar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, tomando por sorpresa a buena parte de la sociedad y a todos los medios de comunicación del antiguo continente, que lo tenían fuera de sus radares. La tensión se incrementó días más tarde cuando el Tribunal Constitucional anuló los comicios tras denunciar interferencia rusa y una nueva votación dejó a Georgescu fuera de la contienda. Y esto es muy interesante, pero el tribunal rumano, en este caso protegido por los medios hegemónicos, hizo la gran Nicolás Maduro. Denunció que había ataques informáticos, además de una operación rusa a través de TikTok, pero esos ataques informáticos no están suficientemente evidenciados. Los seguidores de Georgescu no tardaron en reaccionar. Decenas de miles de manifestantes tomaron las calles de la pintoresca Bucarest y otras ciudades rumanas, acusando al gobierno de haber dado un golpe de estado. Lo que empezó como una protesta se convirtió en un enfrentamiento abierto con la policía, dejando un saldo de decenas de heridos y cientos de detenidos. Pero eso no fue todo. Las autoridades revelaron que un grupo paramilitar con presuntos lazos con Moscú planeaba desestabilizar al país. En otras palabras, sacaron a relucir la carta de una amenaza terrorista. El gobierno rumano respondió desplegando fuerzas de seguridad en la capital y militarizando puntos estratégicos. El actual presidente interino, Ilie Volohan, pertenece al centrista Partido Nacional Liberal, que de liberal no tiene ni un pelo, y lo acusan, con bastantes razones, de ser cómplice de haberse robado la democracia en Rumania. Por más que los otros, y ya hablaremos de eso, no son precisamente unos angelitos, y no hay ninguna razón para apoyarlos. Pero el caso es que Volohan está avalado y amparado por Ursula von der Leyen, por Merkel alemán, por Macron, particularmente por Sánchez e incluso por Keir Starmer. No lo está por J.D. Vance y Donald Trump, pero podríamos inferir que Sánchez, por ejemplo, está observando Rumania como un laboratorio. De repente él tampoco tenga ganas de aceptar que le ganen las próximas elecciones. Y si Georgescu continúa proscrito y efectivamente la mayoría de los rumanos no pueden elegir a quien querían elegir, quizás estemos llegando al fin de la democracia en toda Europa, que no es poca cosa. Así que bueno, se está librando una batalla por el futuro. Y es innegable el interés del Kremlin de ir apoderándose del resto de Europa del Este a medida que Trump le da el visto bueno, tras concretar una flagrante estafa a todos los socios europeos de Estados Unidos, a quienes empujaron desde el Pentágono a una guerra que no querían y ahora se limpian las manos. Así que bueno, quédate hasta el último minuto porque te contaremos la verdad concreta y completa. No te contaremos solamente el lado proatlantista del discurso, como hizo Fonseca en su canal, o como podrían hacer sus antiguos socios de VisualPolitik, repitiendo siempre la propaganda del Pentágono sin comas ni puntos de su cosecha, pero tampoco la narrativa prorrusa, línea Coronel Baños, Stulin, confeso agente de la KGB, que dijo que lo sería hasta el resto de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, como siempre, encontrarás al periodismo libre que no toma partido. Sin más preámbulo, te invito a quedarte hasta el último minuto, a darle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo, y comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. ¿Quién es Calin Georgescu? Bueno, nació en 1962 en la ciudad de Bucarest. Georgescu se graduó en la Universidad de Ciencias Agronómicas y Medicina Veterinaria de la vieja capital. Se describe a sí mismo como un profesor alejado de la élite académica y, al igual que otros políticos emergentes de la derecha europea, empezó a ganar fama por un discurso soberanista y por una postura rígida en contra de la OTAN. En un mundo cada vez más turbulento, la figura de Georgescu se mostró como una esperanza para muchos jóvenes rumanos. Hartos
con buena razón, del progresismo europeísta. Y esto no es poco decir, ya que el discurso de Georgescu está plagado de reminiscencias de una etapa todavía más oscura que la del globalismo progresista. Probablemente el capítulo más trágico de la historia rumana. ¿A qué me refiero? A que Georgescu básicamente, al igual que Trump, ha exaltado a los racistas herederos del Ku Klux Klan, a los Proud Boys y a grupos supremacistas blancos totalmente despreciables, por más que él en su foro interno nunca fue racista, o sea, lo hizo por cálculo político, con todo lo malo que esto implica para la nación. Bueno, Georgescu hace algo muy parecido con la Guardia de Hierro, un movimiento político ultraortodoxo que en los años 20, a precio de sangre y fuego, marcaría un antes y un después para la famosa nación Dacia, con crímenes completamente equiparables y sincronizados con otras legiones fascistas de la época. De hecho, se inspiraron en los camisas negras mussolinianos y tuvieron un vínculo directo y un acuerdo incluso con las SS nazis. Esa temible Guardia de Hierro rumana, que también tenía un componente religioso muy fuerte, inspiró, por ejemplo, al difunto terrorista Roberto Pajarito Grabois, padre del matón profesional del Papa Francisco Juan Grabois, ministro del Vaticano, precandidato presidencial peronista en las elecciones de 2023 y uno de los máximos referentes de las protestas violentas de la izquierda latinoamericana, porque recordemos que ha ido a sembrar el caos a Chile, a Colombia, a Perú, a Bolivia, a Ecuador y seguramente me estoy olvidando de algún otro país. Juan Grabois, amigos, muy recomendado nuestro documental único que existe sobre esta siniestra figura. El padre de Grabois, que era un acaudalado burgués judío argentino converso al catolicismo, integró la llamada Guardia de Hierro argentino, que era una especie de réplica o de copia latinoamericana de la Guardia de Hierro rumana. Gente que, por ejemplo, se dedicaba a matar niños con síndrome de Down, imbuidos por los principios de la eugenesia. Así que bueno, si bien Georgescu no es un hombre que haya tenido vínculos históricos con la Guardia de Hierro rumana, se le ha ocurrido en los últimos meses enaltecer la figura de Ion Antonescu, el dictador rumano devenido en gerifalte de Hitler, una suerte de mariscal Petén rumano, un colaboracionista nazi, que fue ejecutado por crímenes de guerra atroces en 1946. Antonescu se alineaba con la corriente más antisemita de la Guardia de Hierro y su gobierno fue responsable de un inmenso reguero de muerte. De hecho, se peleó con la iglesia en aquella época, pese a que Guardia de Hierro tenía un componente muy fuerte de cristianismo político, o por lo menos lo declaraba. Georgescu ha elogiado a este personaje como un héroe de la historia rumana, resaltando su presunta diferencia con los lacayos de las potencias globalistas que dirigen Rumania hoy. Ahora, yo me permitiría discutir esta visión que tiene Georgescu de Antonescu. Antonescu no era precisamente un líder soberano, era una terminal de Adolf Hitler, ni más ni menos, un loco expansionista y asesino, que ni siquiera era alemán, era austríaco. Bueno, Georgescu está haciendo lo propio y está haciendo el mascarón de proa, ya lo veremos, de un tirano expansionista ruso que se llama Putin y que también dirige una potencia que interfiere en los asuntos domésticos de Rumania. De hecho, tanto más de lo que hacía la CIA hace algunos años y compitiendo con lo que hace Bruselas y la cada vez más soviética Unión Europea. Con su discurso nacionalista y nostálgico, Georgescu conquistó votantes gracias a su prédica incendiaria contra la inmigración, por más que Rumania es uno de los países con menos inmigración de Europa. De hecho, expulsó a muchísimos rumanos en los últimos años, los españoles lo saben bien, pero también con las promesas sensatas de mantener a Rumania lejos de la guerra de Ucrania y sus gestos permanentes a los húngaros, concretamente a su líder, el populista antiliberal Viktor Orbán. A pesar de haber declarado Georgescu que no es un fan de Vladimir Putin y de negar sus vínculos con el Kremlin, ha elogiado al mandatario ruso como un líder y un patriota. Su postura antiatlántica y sus feroces críticas a la Unión Europea lo alinean directamente con la tesis rusa, que es un eje clave del discurso político de Georgescu. Sin embargo, y aunque pocos conocían a Georgescu antes de su irrupción en el escenario político, su meteórico ascenso se desmoronó tan rápido como comenzó. El 8 de diciembre debía enfrentarse en segunda vuelta contra la líder de la oposición centroderechista Elena Lasconi, del PP rumano, a quien ya había superado en la primera ronda. Pero a solo 2 días de la votación final ocurrió un hecho sin precedentes. La justicia anuló todo el proceso electoral, incluida la primera vuelta.
Horas atrás, el servicio de inteligencia rumano publicó un informe muy escueto que sostenía tener pruebas contundentes de injerencia rusa en la campaña de Georgescu, incluyendo financiamiento ilegal. Justo es decirlo, la investigación, si bien sucinta, parece bastante contundente. Hay 25.000 cuentas listadas por la plataforma TikTok. Mi equipo y yo revisamos varias. Todas ellas directamente eran manejadas por la misma dirección de IP y fueron creadas para promover contenido a favor de Georgescu y al mismo tiempo propaganda rusa en favor del genocidio en Ucrania. Lo que levantó la sospecha fue que estos perfiles fueron activados tan solo 2 semanas antes de la primera contienda. Sumado a esto, se descubrieron pagos externos de más de 1 millón de euros sin declarar para su campaña en redes sociales. De ese total, al menos 400.000 euros fueron rastreados hasta pagos de TikTok que se realizaron con la plataforma Fame App, utilizados para contratar influencers rumanos que propaguen propaganda a favor de Georgescu. Básicamente, el Kremlin le pagó los publicistas. Uno de los influencers involucrados en este escándalo fue Bogdan Pechir, conocido como el Elon Musk rumano o el rey de TikTok. Pechir amasó una fortuna en el mundo de las criptomonedas y estuvo vinculado a BitFactom Technology, una firma especializada en cajeros automáticos de activos digitales. Sin embargo, en 2016, la empresa se vio envuelta en un escándalo por la manipulación de sus cajeros y el robo de fondos a sus clientes. En otras palabras, para variar, como suele ocurrir, como es un patrón que se repite con Trump, con Milei, con Marine Le Pen y con todo lo que está cerca de Putin, Georgescu tenía a Bechir, que era un estafador común y corriente, trabajando palmo a palmo con él, como Bannon, que le robó el dinero a los trampistas de las donaciones para financiar el muro, o Fernando Cerimedo, uno de los estrategas publicitarios de Milei, que vendió 2 veces el mismo departamento y recibió por ello una condena de prisión. ¡Ojo! También es parecido a lo que hizo el banquero ucraniano e israelí Igor Kolomoisky, robándole los fondos a todos sus clientes para luego financiar al presidente Zelensky, que le dio impunidad. Los políticos son así, siempre son así. Punto. Según la investigación, Pechir había gastado más de $1 millón entre el 24 de octubre y la fecha de los comicios, operando en TikTok bajo el seudónimo de Bogpr. Con ese dinero financió pagos a múltiples usuarios de la plataforma para impulsar contenido putinista y georgesquiano, o sea, como se le llame. Cuando el escándalo salió a la luz, decenas de tiktokers rumanos huyeron del país en un éxodo masivo que casi colapsó los aeropuertos. Eso sí, solo huyeron cuando el fisco empezó a tocar su puerta. Puedo entender perfectamente que no quieran pagar impuestos, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero estoy bastante en contra de que sí acepten dinero robado a sus compatriotas rumanos para financiar un candidato filofascista. Sin embargo, amigos, la justicia rumana ha utilizado todo esto como pretexto para detener el vertiginoso avance de un candidato que les incomoda. Los videos de TikTok no estaban declarados como publicidad oficial de la campaña, sino que eran publicidad externa. Y eso es un delito tipificado en Rumania y la Unión Europea, pero en cualquier caso, no se ha visto otros países europeos que terminen proscribiendo un candidato y anulando una elección por esto. En el marco del escándalo, el servicio de inteligencia rumano denunció 85.000 ciberataques atribuidos a Rusia. Esto ya no lo respaldaron, lo anterior sí y esto no. Y supuestamente se dirigían a los sistemas electorales del país. Hablan con una ambigüedad muy extraña. A veces dicen que es para manipular la opinión pública y luego dan a entender como que eso alteró los resultados. Pero en cualquier caso, no importa cuántos videos de TikTok haya visto un votante, se supone que sigue teniendo el mismo derecho estatal a votar a quien quiera, ¿no? Bueno, parece que en Rumania no. Tras esta última declaración, la justicia rumana dio marcha atrás completamente con las elecciones y ordenó repetir todo el proceso en una fecha pactada para el 4 y el 18 de mayo de este año, primera y segunda vuelta. No obstante, esto no fue suficiente para calmar la ira de los votantes de Georgescu, que salieron a las calles a reclamar su victoria. Las protestas se extendieron durante varias jornadas y en medio del caos y las llamas, el mandatario rumano Klaus Iohannis anunció su renuncia definitiva el 10 de febrero. El 26 de febrero, Georgescu fue arrestado en plena calle mientras se dirigía a presentar las firmas que respaldaban su nueva postulación. Su captura, que es al fin y al cabo la captura de un líder opositor, fue parte de un mega operativo en el que se allanaron 47 domicilios
domicilios relacionados con Horatiu Postra, su jefe de seguridad, apodado el Prigozhin de Rumania, por su vínculo con las redes paramilitares y el tráfico de armas en África, una actividad que, básicamente era fundacional del grupo Wagner, ¿no? Estos asesinos abiertamente neonazis, dirigidos por el neonazi Dmitry Utkin, que tiene la cruz de hierro nazi tatuada y que el propio Putin condecoró. Miren la foto de Putin condecorando a Dmitry Utkin. Tenemos al respecto un documental, ¿se acuerdan? Prigozhin se rebeló contra Putin, quiso hacerle un golpe. Finalmente Prigozhin terminó muriendo en un raro accidente aéreo, como suele pasarle a los enemigos de Putin. Ahora, por cierto, al igual que Putin, el gobierno demócrata rumano está encarcelando opositores y proscribiéndolos. Así que no sé hasta qué punto defienden la democracia. Me parece que no defienden la democracia. Se defienden ellos mismos. Volviendo a Potra, el Prigozhin de Georgescu, él irrumpió en el ojo público de 2012 cuando se reveló que blanqueaba su dinero a través de la Iglesia Ortodoxa rumana. Qué raro, los mafiosos de sotana ayudando a lavar los dinerillos de sus pecadores. No obstante, esto no bastó para detener al Prigozhin rumano. Entre 2015 y 2018, esta figura tan controvertida, que es un ladero clave de Georgescu, obtuvo casi 8 millones de dólares por proteger los intereses del Partido Comunista Chino en África. Sí, de los comunistas chinos. Así que, queridos derechistas pro Georgescu, piensen bien a quién están apoyando. Dichos fondos fueron girados a través de una sociedad offshore con sede en Malta. Durante aquel periodo, Potra y su milicia aseguraron minas e infraestructura china en Sierra Leona para el gigante metalúrgico Shandong Steel. Sus hombres abusaron de campesinas en el lugar y se denuncia que mataron a 4 personas para entregarles sus propiedades a la firma china y que allí construyan un campamento provisional. En 2020, este sujeto despreciable, ladero de Georgescu, llegó a amenazar al director general de la empresa pública de hidrocarburos de Sierra Leona, señor Romgas, diciéndole que lo secuestrarían y lo llevarían al bosque donde nadie más volvería a verlo si se olvidaba quiénes lo habían puesto allí. En aquel entonces el empleador de Potra era Frank Timis, un oscuro empresario rumano-australiano especializado en proyectos de minería y petróleo en África, lleno de denuncias por minería clandestina y por usurpación de propiedad privada. Coincidentemente, Timis, el amenazado, negociaba con Romgas un contrato para aumentar la producción de gas en Rumania. La noche del pasado 8 de diciembre, Potra y otras 20 personas fueron aprehendidas por la policía del condado de Ilfov al norte de Bucarest. El arresto se produjo antes de que se dirigiesen a la capital para una manifestación pro-Georgescu. El grupo, que iba armado, había reservado habitaciones en hoteles del centro de Bucarest, cerca de la plaza de la universidad, donde cientos de manifestantes anti-Georgescu planeaban reunirse. En otras palabras, estaban muy dispuestos a derramar sangre de sus compatriotas. Durante el operativo, las autoridades registraron una de las residencias de Potra y hallaron un importante alijo de armas compuesto principalmente por una amplia colección de pistolas, cuchillos, machetes y una escopeta que supuestamente serían utilizadas en estas manifestaciones. A pesar de la gravedad del caso, el mercenario fue liberado tras 24 horas en un calabozo y quedó bajo control judicial durante 60 días. Volviendo al 26 de febrero, tras allanar 47 domicilios en 5 condados rumanos, la policía se topó con un botín propio de una novela negra. En la residencia oficial de Horatiu Potra, bajo el suelo de una habitación tapiada, encontraron 25 kilos de oro en lingotes, 3 millones de dólares envueltos en papel aluminio, 700.000 lei rumanos, 50.000 euros, 13.000 dirhams y 21.000 dinares serbios. Pero lo más impactante fue el arsenal. Ya tenían explosivos, metralletas, fusiles de asalto, pistolas calibre 50 como la israelí Desert Eagle, 51 granadas, 2 lanzagranadas y la munición correspondiente para iniciar una auténtica guerra de guerrillas a pequeña escala. ¿Son conscientes de lo que les estoy diciendo? Bueno, aprovecho para recordarles que en Rumania está el castillo del famoso aristócrata Dracul, en el cual se inspira Drácula. Bueno, en Rumania, Elon Musk y su amigo Peter Thiel, les recomiendo mucho nuestro documental de Peter Thiel, el hombre que eligió a J.D. Vance como actual vicepresidente de Trump, se fueron con Angelina Jolie, con los fundadores de Google, sí,
de esta casa para pasar Halloween. Alquilaron el castillo del conde Drácula y bebieron sangre humana. Vuelvo a recomendarles el documental de Peter Thiel, donde contamos toda esta alucinante historia rescatada por la prensa romana y que gozó de muy poca cobertura en el resto del mundo. Ahora, mientras tanto, mientras se desarticulaba la banda militar de mafiosos asesinos que trabajaba para Georgescu, Kalin permanecía bajo custodia, acusado de encabezar una banda fascista, racista y xenófoba con rasgos antisemitas y armados hasta los dientes. Esa misma tarde, la Fiscalía General anunció que se abría un proceso penal contra el candidato por varios cargos. Entre ellos, el primero era incitación a acciones contra el orden constitucional, en grado de tentativa. Además, se le investigaba por hacer declaraciones falsas sobre la financiación de su campaña electoral. Y en efecto, amigos, Georgescu había mentido. Aseguró haber gastado 0 euros en publicidad para redes sociales. No obstante, según el blog especializado en marketing y publicidad en redes, G4 Media, G4 Media, el candidato había solicitado entre 20 y 35 millones de dólares al empresario Frank Timis, este oscuro sujeto que les dije, para financiar su propia campaña. De hecho, Timis probablemente pagó los honorarios del nefasto Potra. A cambio, Georgescu le habría prometido acceso directo a los recursos auríferos de Rumania, básicamente el oro rumano. A media tarde, Georgescu fue liberado y salió de la fiscalía entre vítores. Le decían ¡Viva Georgescu! Abrazó a su esposa mientras cientos de personas coreaban su nombre y desde la vereda lanzó un discurso desafiante contra el gobierno rumano y contra toda la Unión Europea. Cito: recuerdo la mentalidad y el sistema comunista de los años 50. Nosotros somos el poder. No nos arrodillaremos ante nadie. Yo me pregunto, ¿estaba hablando en contra del comunismo o a favor? Porque, bueno, con estos matones del Partido Comunista Chino y con su amo ex agente de la KGB, Vladimir, no parece que vayan a ser las cosas particularmente liberales si él gobierna Rumania. Pero bueno, también declaró que los registros tenían como objetivo bloquear su candidatura presidencial. Sin embargo, los fiscales le impusieron condiciones. Fue puesto bajo control judicial, se le prohibió salir del país, se le prohibió utilizar las redes sociales y portar armas. El 7 de marzo, Kalin presentó nuevamente su postulación como candidato independiente, pero la comisión desestimó su candidatura en una votación de 10 contra 4, argumentando que no cumplía con las condiciones legales para postularse. Varios medios rumanos señalaron que uno de los anexos de la documentación presentada carecía de las firmas adecuadas. Por lo tanto, más allá de que sea moralmente discutible lo que hicieron, también es legalmente discutible lo que hicieron. La noticia entonces enardeció a buena parte de la opinión pública. Nuevamente, centenares de manifestantes volvieron a tomar las calles para desafiar al gobierno. Luego fueron miles y decenas de miles. La multitud se congregó frente a la sede gubernamental de Bucarest y ondeaban banderas tricolores de Rumania, lanzando consignas e insultos contra el establishment. Varios partidos derechistas repudiaron la decisión de la comisión electoral y se sumaron a las protestas a favor del candidato prohibido. Mientras tanto, figuras como Elon Musk y Vance no dudaron en echar más leña al fuego en un país que ya está de por sí al borde del colapso. Más allá de la retórica nacionalista, más allá de la inquisición mediática, la verdad es que Georgescu es tan parte de la élite como cualquier otro político. Su biografía lo delata. Además de ser un especialista en desarrollo sostenible, ni más ni menos, estilo Sheinbaum, trabajó durante 17 años en el área ambiental de las Naciones Unidas. 13 más que Sheinbaum. Así que bueno, el outsider antiglobalista y antiatlantista se pasó 20 años de maravilla viviendo a expensas de la ONU. Durante la década del 2000 fue parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania y su nombre ya había sido propuesto en una lista de posibles primeros ministros en 2011 y 2012. Más tarde llegó incluso a ser director ejecutivo del Instituto del Índice Global de Sostenibilidad para la ONU en Ginebra, ni más ni menos. Sin embargo, hoy dice que considera el cambio climático una gran estafa que no tiene nada que ver con la realidad. Curioso, porque estuvo viviendo muchos años del cuento, ¿no? Y no estamos discutiendo el cambio climático, lo discute Georgescu, el candidato ultraderechista proscrito. Por otro lado, su propia esposa, Cristela Georgescu Moldoveanu, fue una de las 5 directoras generales adjuntas de Citibank Rumania, sociedad anónima, allá por el año 2006. Y un dato ignorado por sus fanáticos es que Georgescu fue presidente del Centro Europeo de Investigación del Club de Roma. ¿Oyeron bien?
del fucking Club de Roma, amigos. Una de las organizaciones más nefastas del maltusianismo mundial. Los que empezaron con la locura del ecologismo radical y de que había que obligar a la gente a dejar de reproducirse. El Club de Roma de David Rockefeller y Kissinger, amigos. El Club de Roma donde inició Klaus Schwab, el semillero del Foro de Davos. Recomiendo nuestro documental sobre Klaus Schwab y el Foro de Davos, que es único en el mundo. Más que recomendado. Schwab, por cierto, íntimo amigo de Putin, porque los verdaderos dueños de la élite global no están con Putin o contra Putin. Están con y contra. Están con Trump y con Biden. Están con von der Leyen y están con Marine Le Pen. Están con Dios y con el diablo. Tienen huevos en todas las canastas. Estos son sus Muppets, sus títeres. Bueno, Georgescu directamente trabajaba en el Club de Roma. Joder, le pagaba el sueldo a la élite maltusiana, que si no apoya la reducción poblacional vía aborto e ideología de género, apoya la reducción poblacional vía deportaciones o andar matando gente a bombazos, como está haciendo Trump en Yemen ahora mismo. No solamente Georgescu trabajó en el Club de Roma, sigue siendo un miembro activo de esta organización nefasta que, por más que se llama Club de Roma, tiene sede en Suiza, como Davos y la ONU. Y a pesar de la acusación general de ser prorruso, que es mayormente cierta, basta con escuchar hablar a Georgescu 20 minutos para darse cuenta, o incluso 10, Georgescu afirma compartir los ideales de Trump. Paz, como la paz que está bombardeando Yemen y que amenaza con bombardear México, Groenlandia, Panamá y Canadá. Democracia y libertad. Esa, la verdad, esa palabra le queda un poquito grande. Incluso Georgescu llegó a afirmar que contaba con el apoyo de estadounidenses que habrían trabajado en la campaña del magnate y también en el Brexit. Otro de los puntos fuertes de su discurso, y probablemente el que más ha ulcerado y más ha movilizado a las instituciones rumanas a excluirlo, es su postura contra George Soros. El nefasto multimillonario húngaro es un acérrimo enemigo de gran parte de los países de Europa del Este. Las sociedades del este de Europa están hartas de su injerencia política incisiva durante los últimos 35 años. El muro cayó y George Soros hizo todos los negocios posibles con los jerarcas comunistas asesinos que quedaron en el poder, y luego se vende como una especie de artífice de la democracia o de la libertad, cuando los que realmente se liberaron del comunismo fueron la gente de a pie, que padece a los políticos sorosianos también. Así que bueno, quizás el punto más correcto de todo el discurso de Georgescu es su constante alegato de que Soros moldea la política rumana, financia fiscales, financia legisladores, financia jueces y busca convertir a Rumania en un laboratorio de ingeniería social. Georgescu llegó a decir en una entrevista que en su primer día como presidente prohibiría toda la red de Soros en el país y la expulsaría como hizo Orbán en Hungría. Cito: "Desde el primer día de mi mandato eliminaré completamente la red Soros. Ya los conocemos, todo está claro", afirmó en aquella oportunidad. Ahora, ¿qué tal si les digo que Georgescu estuvo asociado con la Fundación Soros y ni más ni menos que con USAID, el organismo proselitista filantrópico de la CIA, en la década de 1990. Antes de la adhesión de Rumania a la Unión Europea, varias ONG se financiaban con fondos internacionales por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y fue tras la caída del muro de Berlín que la USAID tuvo vía libre para inyectar su platita en Europa del Este. Por supuesto, tratando de moldear esa mentalidad para convertirlos en lacayos yanquis tras dejar de ser lacayos soviéticos. Durante aquella época, Georgescu dirigió multitud de ONGs dedicadas a la agricultura, centradas en cuestiones ambientales y desarrollo sostenible. Una de ellas fue Tineretul Ecologist di Romagna, que perduró durante 6 años, y otra fue el Centro Nacional para el Desarrollo Sostenible, por casi 15. Georgescu recibió fondos directos de USAID y de la Open Society Foundation, de Soros en ambas, antes de trabajar para la ONU, ¿ok? Antes de que lo ascienda la élite globalista contra la cual jura pelear. Incluso se vio envuelto en un escándalo relacionado directamente con la corrupción de los políticos rumanos y los sobornos de USAID. En el verano de 2003, Rumania recibió un pago de $35 millones como parte de la estrategia de asistencia a Rumania 2002-2006. Una parte de los fondos se gestionó a través del Centro Nacional para el Desarrollo Sostenible, del cual Georgescu estaba a cargo, en ese momento directamente involucrado en la llamada Agenda 21 de la ONU, predecesora de la Agenda 2030. En junio de ese año, 3 empleados de la USAID
USAID denunciaron al inspector general de la propia organización en los Estados Unidos. Sin embargo, tras recibir el dinero, Georgescu exigió que no se supervisara su destino y que estaban presenciando una extorsión financiera. La prensa afirmó que hasta aquel instante Georgescu había recibido $215.000 estadounidenses robados a los contribuyentes americanos por parte de USAID y se los quedó toditos. Sin embargo, USAID y la Open Society Foundation no fueron las únicas fuentes de financiación de Georgescu globalista. En la misma época, por cierto, que Víctor Orbán era un neocon globalista amigo de Bush y de Soros. En 1995, la publicación local Journal Vihoreau afirmó que Tineretul de Georgescu y la Fundación Soros organizaban la Semana de la Educación Ecológica en 4 escuelas secundarias de Oradea. Y para entonces, no solamente Soros le financió a Georgescu su Día de la Tierra, sino que también recibió platita de Ted Turner, el fundador de la CNN. Y les cuento que tenemos un gran documental sobre los secretos de USAID, la famosa USAID, y otro gran documental único en español sobre Ted Turner y los secretos de la CNN. Ted Turner, que como ustedes saben, es un demente que dijo que la humanidad tendría que tener máximo 2.000 millones de habitantes y que los padres solamente podían tener un hijo, y en caso de que, bueno, la gente como Turner considerara que podían. Mientras tanto, y en un clima casi de guerra civil, donde los rumanos se insultan en los cafés, donde hay extrema tensión en la calle, los políticos en su conjunto se regocijan mirándolos arder. Al final de cuentas, Rumania es un enclave estratégico para las potencias extranjeras, las cuales solo pueden beneficiarse de este colapso, y sus políticos ya están pidiendo más fondos a la Unión Europea para mitigar el descontento. El conflicto de su vecina despedazada, Ucrania, no ha hecho más que arrastrar a Rumania a un abismo mucho más profundo que el que había conocido en este último cuarto de siglo, y Georgescu prometió, en caso de gobernar, que inclinará la balanza a favor de Rusia, se desprenderá de la OTAN y le dará la espalda a los intereses de Washington, por más que hoy los intereses de Washington coordinan a los de Moscú, con Trump y su amistad con Putin. Como vemos, amigos, los siglos pasan y los rumanos siguen atrapados entre imperios, repitiendo la historia de sus ancestros, por lo que nunca queda obsoleta aquella gran frase de ese periodista revolucionario liberal del Río de la Plata llamado Mariano Moreno: si los pueblos no se educan, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que puede, lo que vale y lo que debe defender, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y será tal vez nuestra triste suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Los invito a compartir este documental en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes y grupos, y apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz, donde a partir de $3 mensuales hay recompensas exclusivas, a partir de 5 videos y documentales que ya no están disponibles para todo el público, y en opciones superiores la posibilidad de publicitar en este canal, tener videollamadas conmigo o elegir temas para documentales. Patreon.com/Nicolás Moraz. También pueden apoyarnos a través de Super Chat, y sepan que las nuevas aportaciones de estos días serán utilizadas para financiar un documental súper completo sobre George Soros y sus crímenes, similar a esta obra magna sobre Bill Gates, que les recomiendo muchísimo y que estará al final de este video. Todos los secretos de Bill Gates, el villano número 1 del mundo. Sin más que decir, estimados amigos, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.